Pues esta semana empezamos una nueva serie en la que vamos a hablar del arte, de su evolución a través de la historia y de qué es lo que podemos esperar de cara al futuro. Así que no me enrollo más, tiro la intro y empezamos. Todo lo que vamos a hacer en este vídeo básicamente es hablar un poco del arte, de su naturaleza y de entender un poquito cuáles son las reglas. También estas reglas entended que es un poquito lo que yo considero que son las reglas del arte. Luego si no estáis de acuerdo o cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y lo debatimos. Pero bueno, ya que este es mi canal, pues un poco comparto mi opinión al respecto, ¿no? Entonces, para empezar, la naturaleza del arte. Yo considero que el arte tiene como dos partes. Tenemos una parte que es puramente intangible, y esa parte intangible son conceptos, son ideas, son sentimientos, cosas que tú quieres transmitir, un mensaje que tú quieres transmitir, pero que no tiene una forma concreta. Y luego tiene otra parte, que es la parte más sensible, en el sentido de que se puede percibir con los sentidos, ¿no? Es decir, esa parte que tú compartes con la gente. Pues ya puede ser una pintura, puede ser una canción, puede ser una película, puede ser una foto, lo que sea. Tú tienes primero una parte que es algo que quieres comunicar y luego ese algo que quieres comunicar lo fraguas de alguna manera para que la gente lo pueda percibir y entonces recibir ese mensaje que tú quieres transmitir. Hasta aquí supongo que más o menos se entiende, ¿no? Entonces vayamos por partes. Esta parte de la idea, del concepto del arte, siempre tiene que empezar con eso. El arte siempre empieza con querer comunicar algo. Si tú no tienes nada que comunicar, ya directamente no tienes los elementos para poder hacer arte. Yo, por ejemplo, cuando hago una ilustración es porque necesito que esa ilustración comunique algo. Y ese algo que comunicar puede ser un sentimiento, pero a lo mejor puede ser un diseño. Es decir, a lo mejor yo solo quiero decirte, mientras tú estás leyendo una novela mía, decirte, mira, este personaje es de este modo o viste de esta manera. En lugar de tener que escribirte un párrafo enorme en el que a lo mejor te puedes aburrir o perder o que te quita, digamos, tracción de lo que es los eventos de la narrativa, digo, no, pues mira, te voy a colocar aquí una imagen donde esa descripción del personaje te la ahorro en texto, pero te la ofrezco en, digamos, modo visual. Pues eso ya es algo que comunicar. Pero a veces esas cuestiones que comunicar son cuestiones más abstractas, ¿no? Pues quiero comunicar una idea. Pues quiero comunicar, pues lo típico, ¿no? La idea de libertad. Entonces, claro, la idea de libertad, ¿qué es la libertad para mí? Pues a lo mejor te puedo hacer un cuadro donde esa idea de libertad, pues te la estoy mostrando de alguna manera, ¿no? Y meto detalles visuales para que tú puedas entender pues todas esas cuestiones que para mí es lo que simboliza ese concepto, ¿no? En este caso es algo como mucho más abstracto, porque ya no es algo tan concreto como por ejemplo en el primer caso donde lo que yo te quería comunicar era un diseño, este personaje es así, pues ya está, y tampoco hay que darle muchas vueltas. En el otro caso ya es otra cosa mucho más abstracta porque ahí es como muy subjetivo y ahí sí que tienes como mucho lenguaje de autor, ¿no? Igualmente en el tema del diseño, pues también puedes meter tu baza con esas cuestiones de estilo y tal, de cómo voy a interpretar la realidad para que tú la veas. Pero estamos enfocados en un tema como mucho más concreto. En el caso de, por ejemplo, la idea de libertad, que te la puedo meter en un cuadro, pero te la puedo meter también en una canción. Puedo hacer una canción que hable del mismo tema. Y esto también nos lleva al siguiente punto, que es entender que el arte en sí es un lenguaje. Al final lo que estamos haciendo es comunicar. Esto es algo que hemos visto desde el principio. Es decir, tú cuando estás haciendo arte lo que estás haciendo es comunicar algo. Yo tengo algo que comunicarte, pero en lugar de hacerlo, pues yo qué sé, te paro por la calle, oye, Manolo, esto, te quiero comentar. En lugar de hacer eso, lo que estás haciendo es, bueno, pues lo voy a contar de una manera, pues eso que llamamos artísticamente, ¿no? Pues a través de una fotografía, a través de una pintura, a través de una escultura, a través de una canción, a través de una peli, a través de, yo qué sé, lo que sea, el medio que a ti te dé la gana, ¿no? Es otro tipo de lenguaje, pero el arte no deja de ser un lenguaje, una especie de medio en el que yo puedo plasmar cuestiones, ya sean visuales o a través de, pues, de letras, de lo que sea, y a través de eso te comunico algo. Y esto es algo muy importante para luego poder fundamentar realmente lo que es o lo que no es arte, ¿no? Entonces, avanzando desde este punto, yo considero que gran parte, o sea, para mí la parte importante del proceso artístico sucede en lo que podríamos considerar el mundo de las ideas, la parte que sucede aquí. No tanto lo que se plasma fuera, sino el proceso interno que tiene el artista tengo una idea, voy a, digamos, desfragmentar esta idea para entenderla bien, voy a triturar bien esa idea. Esa parte de triturar bien la idea es un proceso, digamos, de transformación, entre comillas, para el artista,
sin que suene muy místico, o sea, yo no considero que tampoco sea algo extremadamente místico, pero sí que es verdad que muchas veces me habréis oído usar la expresión sintonizar la radio, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una ilustración, tengo como, pues, una idea de más o menos sé lo que quiero hacer, pero no tengo muy claro cómo lo voy a aterrizar, ¿no? Tengo un concepto, a veces son texturas, a veces son colores, a veces son pues pequeñas cuestiones del diseño. Sé que, pues yo qué sé, el personaje va a tener un cinturón de esta manera, o va a tener una chaqueta de esta manera, o un pantalón de esta manera, lo que sea, pero lo demás no lo tengo muy claro. Tengo fragmentos. Y existe un proceso interno a través del cual yo voy a ir uniendo estos fragmentos, quitando un poco la bruma que hay alrededor de ese diseño final, que es como yo te lo voy a presentar a ti como público. Pero existe un proceso que es básicamente mental, y que ese proceso mental es lo que a mí me permite pasar de una idea que puede ser vaga, ¿no? De a lo mejor, pues yo quiero un personaje que sea un guerrero, ¿no? Pues tengo un guerrero, vale, pero un guerrero, ¿cómo va este guerrero? ¿Tiene armadura? ¿No tiene armadura? Si tiene armadura, ¿de qué material es? ¿Cuáles son los colores que va a utilizar? ¿Por qué estos colores? ¿Está limpio? ¿No está limpio? Es decir, ¿se va a notar que hay arañazos del combate tal? ¿O la armadura está pulida? ¿Qué significa todo esto, no? Entonces, entender todos estos pasos que yo voy a tomar, todas esas preguntas que yo me voy a hacer de cara al personaje. En mi caso estoy hablando de personajes porque es lo que suelo hacer, pero básicamente podría ser cualquier otra cosa con cualquier otro proyecto. Por ejemplo, yo qué sé, lo que hablábamos antes de la idea de libertad. Pues, ¿cómo quiero mostrar la libertad? ¿La quiero mostrar en positivo, a alguien que es libre? ¿O lo quiero mostrar en negativo, a alguien que no lo es? Y entonces podemos sacar como lo opuesto, ¿no? Ese tipo de cuestiones, de reflexiones, de cómo voy a plantearme yo la obra, es lo que realmente es ese proceso interno y para mí es lo más interesante, ¿no? Y además ese proceso interno no tiene que ser 100%, o sea, de yo mirando la pared y pensando, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de la ilustración, que es el que yo más domino porque es lo que más he estado haciendo, los bocetos ayudan mucho, ¿no? El boceto es un tipo de arte que no está pensado para que lo vea el espectador, pero es una manera como de ordenar las ideas, ¿no? De yo voy a hacer garabatos, cosas que no están pulidas, que no están acabadas, pero que me ayudan a poder visualizar y retroalimentarme un poco desde un punto de vista visual para poder entender mejor cuál es el camino para llegar a la obra final, ¿no? Y ese es el papel del boceto y para mí el boceto es una de las partes más importantes del proceso artístico. En otras artes desconozco muy bien cómo se hará, ¿no? En el tema de la música yo tampoco tengo ni idea de música, o sea que ahí no voy a entrar, pero supongo que habrá su equivalente. O en el tema, por ejemplo, cuando escribo, quizá no exista un boceto como tal, pero sí que existe el concepto del guión, ¿no? Al final un guión para mí en una historia tiene un poquito ese efecto del boceto, es decir, yo no desarrollo una historia de entrada y me pongo ya a escribir diálogos y todo, sino que me gusta saber un poco cuáles son los acontecimientos básicos que va a suceder, ¿no? Pues este personaje va a hacer esto, luego esto conduce a esto, luego aquí van a hablar de esto, luego aquí pasará esto, tal, y hago como ese guión. Ese guión es, entre comillas, el equivalente al boceto que yo hago cuando hago una ilustración, ¿no? Porque es una obra que no está acabada, es una obra que no va a haber, pero que tiene, digamos, esa función de ayudarme a ser un paso para poder llegar a esa obra final, ¿no? Así que al final, cuando tú realmente ves una obra que está acabada al 100%, lo que estás viendo realmente es la materialización de todo ese proceso por el que ha pasado el artista, ¿no? Es como las conclusiones finales del proceso artístico, pero tú no estás viendo el proceso en sí. Que realmente para mí ese proceso es lo que realmente tiene valor, ¿no? Cuando nosotros estamos aprendiendo a ilustrar, algo que se suele hacer es, por ejemplo, cuando la gente quiere pues aprender a hacer un estilo concreto, ¿no? Pues algo que yo como lo solía enseñar es, bueno, tú la realidad la conoces, ¿no? Por lo general es lo que tienes alrededor, entiendes cómo funciona esto. Y tú sabes cuál es el punto final al que ha llegado el artista en concreto, ¿no? Al ilustrador, al referente que tú tienes. Yo, por ejemplo, Mignola. Pues yo sé Mignola cómo está ilustrando ahora, cómo es ese proceso final. Y yo entiendo cómo es la realidad. Entonces, yo puedo ver una cara dibujada por Mignola y una cara, pues, fotografía, me miro al espejo, lo que sea. Entonces, yo puedo ver esa diferencia. Y a partir de ahí, lo que tengo que hacer para aprender realmente a ilustrar o entender todo esto es hacer el proceso contrario. Es decir, vale, pues yo sé cómo ha acabado este tipo y yo sé de dónde ha empezado. ¿Cuál es el proceso? Es decir, cómo hemos pasado de una cosa a la otra.
Y aprender ese viaje, entender hacer ese viaje, pues digamos en reversa, es lo que te ayuda a entender qué decisiones ha tomado, qué decisiones está, porque entender esas decisiones es lo que te ayuda a ilustrar, ¿no? Porque luego esas decisiones las puedes interiorizar, pero también te las puedes replantear. Es decir, por ejemplo, Mignolo ha cogido el ojo y ha hecho esto en concreto, ¿no? Ha tomado estas decisiones que yo he visto. Vale, pues estas decisiones a mí me interesa hacerlas o no me interesa. O me gusta que se haga así o no me gusta. Y lo mismo con un montón de cosas. Pues mira, aquí la luz la hace como con colores muy sólidos. A mí me interesa hacer esto, me interesa que exista como cierta graduación, me interesa que la sombra sea tan rígida o me interesa que la sombra pues sea un poquito más suave, que los bordes sean más suaves porque de esta manera tal. Entonces, todos estos temas, una cosa es entender qué ha hecho uno y otra cosa es plantearse, oye, a mí me interesa hacer esto. Entonces, todo este tipo de cosas también nos ayuda, digamos, a evolucionar como artista. Pero bueno, que me disperso un poco. Lo que quiero decir con todo esto y lo que quiero que entendáis es que una cosa es el proceso, que para mí es una parte muy importante del proceso creativo y que realmente es donde reside el arte, y otra cosa muy distinta es la obra final, que al final es las conclusiones que el espectador puede ver y que puede disfrutar, ¿no? Y al final también es importante entender que el arte no está completo sin el espectador. Es decir, el arte no es solo el viaje que va a hacer el artista. Porque si el arte solo fuera ese viaje, al final harías los bocetos, resolverías el puzzle, pero no harías la obra final, porque no tiene sentido hacer la obra final si nadie la va a tener que disfrutar. A ti lo que te importa realmente como artista es poder resolver esas preguntas que tú tenías, ¿no? Resolver las cuestiones, pero una vez las entiendes, ¿de qué sentido tendría ejecutar una obra si solo la vas a ver tú? Entonces, esa obra es realmente el sentido que tiene es que lo puedan disfrutar otros. Es decir, yo tenía un mensaje, lo he codificado, vamos a decirlo de alguna manera, ese proceso básicamente es un proceso de codificación, de coger ese mensaje y codificarlo. ¿Para qué? Para que otra persona, viendo una cuestión concreta o experimentando una obra concreta, pueda descodificar ese mensaje y volver, digamos, a esa idea inicial que yo tenía. Claro, durante ese proceso de descodificación, puede que la persona que interpreta esto vea cosas, entienda cosas o analice cosas que no estaban ahí en esa idea inicial y que vea más de lo que tú has dicho o no vea tanto como tú has dicho, porque a lo mejor ese proceso de codificación que tú has hecho o no ha sido todo lo acertado posible o ha ido más allá de lo que realmente querías en un primer momento. Entonces esa también es la magia del arte, ¿no? El arte no es simplemente lo que hace el artista, sino también considero que es lo que percibe el espectador y que el espectador también es importante en esta ecuación. En este sentido yo creo que también he escuchado a otros artistas decir que pues, el espectador no tiene criterio en lo artístico, por lo tanto no te tienes que fiar mucho de lo que el espectador considere. Yo estoy en contra de esta idea, considero que el espectador al final es a quien te debes. Y que da igual que el espectador sepa o no de lo técnico, sino que el espectador sigue teniendo su propio criterio. Es decir, si yo te escribo una historia, tú por mucho que puedas saber o no de guión, sabes que una historia es buena o es mala, o al menos sabes si te gusta o no te gusta. Porque al final yo lo que quiero con una historia es poder hacer que tú te lo pases bien durante un tiempo, que te tenga entretenido y que realmente puedas disfrutar de ello. Al final ese es mi objetivo. Y eso tú lo sabes, por mucho que la parte técnica no puedas tener, pues digamos, todo el criterio del mundo para valorar si esto, no sé qué, no sé cuántos. A veces es que es irrelevante. Por ejemplo, una serie tipo Los Anillos de Poder, que analizamos la semana pasada, no te hace falta ser un experto en narrativa para darte cuenta pues que el guión es un desastre. A lo mejor no vas a poder identificar, pues por aquí han hecho esto, esto o esto otro, ¿no? No le vas a poder poner etiquetas. Pero eso da igual, o sea, tú sabes si has disfrutado o no has disfrutado de esa serie, no te hace falta ser un experto para ello. Y lo mismo con el arte, no te hace falta ser un experto en arte para saber si un autor te gusta o no te gusta. Otra cosa es poder valorar la obra, ¿no? Y, por ejemplo, yo en mi caso, pues sí, puedo ver artistas decir, oye, pues yo entiendo que esta obra es mejor que esta otra, porque estos motivos técnicos, etcétera, etcétera, pero luego tengo mi opinión de decir, oye, pero de todas formas, a mí esta obra, que considero que técnicamente es peor, la he disfrutado más, ¿no? Pues ya está. Es decir, en ese tema yo considero que el espectador también tiene un criterio y también tiene un valor y que no hay que despreciarlo por el hecho de que pues no tenga una capacidad de analizar lo técnico. Es que me da igual que analice lo técnico, al final lo que quiero es que disfrute de la obra que hago. Y eso no necesita una capacidad de entender o analizar lo técnico para poder hacerlo. Entonces, bueno, esto también es una cuestión que quería dejar aquí porque me parece que es importante que como artistas tampoco nos vengamos como muy subiditos de, no, porque como no sabes de arte, pues no me importa tu opinión. Bueno,
No, realmente yo considero que cualquier persona es capaz de valorar una obra, aunque no lo vaya a hacer de la mejor manera desde un análisis técnico, ¿no? Pero tampoco me importa el análisis técnico que pueda hacer una persona u otra. Yo lo que quiero saber es, ¿disfrutas con esto o no lo haces? Es decir, ¿esto te ayuda realmente? ¿Te ha llenado esta historia que he escrito, esta imagen que he hecho, esta canción o esto lo que sea que cualquier artista pueda llegar a hacer? ¿Esto te ha llegado o no te ha llegado? Porque eso es lo único que importa al final cuando estás haciendo arte. Así que ya para ir cerrando el vídeo, para mí el arte básicamente se entiende por dos cuestiones, es decir, hay dos cosas importantes que es lo que definen el arte. La primera es evidente y es tener algo que comunicar. Es decir, si tú no tienes algo que comunicar, no estás haciendo arte, porque al final arte es un lenguaje, al final arte es yo tengo una inquietud que la quiero compartir con la gente. Y si tú no tienes esa inquietud de base, ya no estás haciendo arte realmente. Y la segunda, y la que creo que también es bastante importante para entender lo que es arte, es el hecho de tomar decisiones. El arte es tomar decisiones, el arte es decidir qué es lo que voy a poner, qué es lo que no voy a poner, cómo lo voy a hacer, en qué medida. Todas estas cuestiones que realmente suceden durante ese proceso que hablábamos de codificación es lo que definen el arte, es lo que te definen a ti como autor, porque una cosa es tener algo que comunicar y luego tener una voz, y esa voz se tiene tomando decisiones, y decisiones que significa sacrificar ciertas cosas de, pues bueno, me gustaría poner esto, a veces me apartan diseños, de decir, oye, me gustaría poner todas estas cosas, pero te das cuenta de que si lo pones todo el diseño se va a quedar, vamos, no va a respirar y digamos como que se van a contrarrestar todos los detalles que pones, ¿no? Entonces a veces tienes que tomar decisiones de decir, hostia, pues esto me gustaba, pero al final no lo voy a poner porque prefiero poner esto, porque tal, no sé qué. Tomar esas decisiones es lo que te define a ti como autor. Así que en definitiva lo que podemos llegar a la conclusión que quiero que entendáis de este vídeo es que el arte al final no deja de ser una conversación entre tú como artista y el espectador que al final va a disfrutar de tu obra. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Como os digo, es el primero de una serie que vamos a hacer como 5 vídeos de este tipo para poder analizar en función todo esto. La semana que viene veremos la evolución del arte, de cómo ha ido evolucionando esa manera de ejecutar la obra, ¿no? Dicho esto, nos vemos la semana que viene y hasta entonces, adiós.